Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase sobre el desarrollo de la neurociencia. Y en esta clase vamos a abordar de manera general lo que tiene que ver con el propósito principal para el desarrollo de esta fascinante ciencia que es la neurociencia. ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Cuáles son las disciplinas que de cierta manera van a aportar y van a nutrir al conocimiento de la neurociencia? Y vamos a ver dos de las técnicas de estudio que utiliza la neurociencia. Entonces vamos a comenzar de cierta manera explicando cuál es el fundamento que tiene la neurociencia, por qué es que se creó esta área desde la neurología. La neurociencia de por sí va a buscar responder de cierta manera y de manera integral todo lo que tiene que ver con otras investigaciones científicas, otras ciencias clínicas. ¿Para qué? Para que podamos comprender todo lo que tiene que ver con el funcionamiento normal y anormal del sistema nervioso. Sabemos que el sistema nervioso de cierta manera es el que va y trabaja en todo nuestro cuerpo, todas nuestras funciones. Por lo tanto, es el sistema más importante de nuestro cuerpo y necesitamos estudiarlo. Pero como sabemos que involucra absolutamente todo el ser humano, no podíamos quedarnos solamente con un área desde la neurología, por ejemplo, sino que en el fondo teníamos que nutrirnos de otras ciencias para que me puedan ayudar a explicar aspectos tan no relacionados, sino que en el fondo tan complejos por un lado, como por ejemplo la biología, la psicología, la anatomía, que en el fondo, si nosotros los vemos desde un aspecto más general, no tienen muchas semejanzas. Pero gracias a la neurociencia, evidentemente hemos podido relacionar todo lo que tiene que ver con todas estas ciencias y que también las vamos a ir viendo para también ver de qué forma han ayudado a la neurociencia a poder desarrollarse y seguir desarrollándose. De cierta manera, alguno de los propósitos principales que tiene la neurociencia es entender cómo el encéfalo produce una marcada individualidad de la acción humana. También nos va a ayudar a aportar explicaciones de la conducta. Y también nos va a ayudar de cierta manera a explicar cómo actúan estos millones de neuronas que están en nuestro cerebro, que de cierta manera nos ayudan a realizar aspectos tan importantes como todo lo que tiene que ver con las funciones vitales, con lo que tiene que ver con la parte más autónoma, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de cuáles son mis conductas cuando hay no sé, eh, una actividad de peligro, todo lo que tenga que ver con cómo yo reacciono, cómo funciono, tiene que ver con las neuronas, las conexiones, la sinapsis, todo lo que tenga que ver con este proceso fascinante es lo que trata de estudiar la neurociencia. Y el desarrollo de la neurociencia empezó, digámoslo así, desde un inicio tomando aspectos de las áreas más básicas. Empezamos primero con lo que tiene que ver con la parte de los físicos y empezamos primero poco a poco a entender lo que era, por ejemplo, la excitabilidad celular y luego nos empezamos a dar cuenta que necesitábamos ampliar el conocimiento y desarrollar otros ámbitos para que de cierta manera pudiéramos explicar con mayor base científica y fundamento lo que tenía que ver con el cerebro y el funcionamiento específico de todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Y ahí es donde aparecen otras áreas donde también nos aportan desde la clínica, todo lo que tiene que ver con las patologías, con toda la normalidad y también de cierta manera nos dan conocimiento sobre las poblaciones. No es lo mismo el desarrollo de un recién nacido a un adulto mayor. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el área poblacional también nos ayuda a tener, de cierta manera, conocimiento de muchas más áreas para poder estudiar, porque no todos los seres humanos, imagínense, no todos los seres humanos somos iguales, pero tenemos que hacer generalizaciones, y ahí es donde también entra todo lo que tiene que ver con la parte poblacional. Entonces,
¿Cuáles son algunas de las temáticas fascinantes que ha tomado la neurociencia? Por ejemplo, el desarrollo, el envejecimiento y la muerte cerebral, y aquí hablamos de todas las etapas del desarrollo humano. Sabemos que los primeros 2 a 3 años de vida es fundamental toda la neuroplasticidad y de cierta manera eso nos permite que a través de todo lo que tiene que ver con el nutrirme, el estar atento a las cosas, a poder estimularme, los primeros años de vida son fundamentales para que yo pueda desarrollar estas redes neuronales que van a desarrollar todas las áreas y todas las estructuras cerebrales para que yo con cada una de los nuevos aprendizajes que yo vaya desarrollando vaya creando nuevas conexiones neuronales. Y también sabemos que de cierta manera cuando nosotros vamos creciendo y vamos teniendo este proceso natural que es la neurodegeneración, vamos envejeciendo. Pero hay un tema muy interesante porque antes se hablaba de que nosotros envejecíamos y obviamente también envejecían nuestras neuronas, pero había un tema interesante porque hablaban de que era netamente por la edad, por este desgaste y por la muerte cerebral que es de cierta manera de las neuronas. Por ende, de cierta manera, cuando van muriendo las neuronas, que es un proceso natural, se llama la poda neuronal, es normal, pero se hablaba de que en el envejecimiento era más profundo porque el adulto mayor no aprendía tanto, por lo tanto habían zonas y regiones del cerebro que no se activaban. Por ende, era más rápido esta degeneración. Pero en los últimos estudios de hace un par de años atrás, descubrieron que en el fondo no era que fuéramos envejeciendo y eso de cierta manera fuera degenerando nuestro cerebro, sino que fue por la falta de oxígeno. La falta de oxígeno es la que está provocando que nuestro cerebro empiece a funcionar de forma irregular, anormal y aparezcan, por ejemplo, patologías como lo son la demencia senil, en uno de los casos de la demencia tipo Alzheimer, por ejemplo. También de cierta manera nos dio este conocimiento fascinante sobre la plasticidad neuronal que tiene que ver con la capacidad que tiene nuestro cerebro, sobre todo cuando somos bebés y los primeros años, para poder generar y regenerar lo que tiene que ver con las conexiones neuronales para generar esta red neuronal. Y también la plasticidad neuronal se ha estudiado desde, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, cómo es que el cerebro puede nuevamente formar lo que tiene que ver con estas ramas neuronales, sabiendo que quizás hay un área o una zona que está dañada. La percepción también es uno de los temas que más se ha estudiado porque nosotros percibimos a través de nuestros 5 sentidos. Ahora, la percepción natural y normal es la que nosotros quizás podemos vivir constantemente. Y tenemos que explicar cómo es posible que la imagen que yo estoy mirando, la que ustedes están viendo ahora, por ejemplo, los dibujos, cómo es posible que esta imagen yo sea capaz de verla, reconocerla, ponerle un nombre, por ejemplo, y quizás asociarla con algún recuerdo que yo tenga. Todo lo que tenga que ver con la percepción y el proceso perceptual está relacionado con la neurociencia y también aquí vemos las alteraciones de la percepción, como son, por ejemplo, las alucinaciones visuales, kinestésicas, auditivas, táctiles, etc. Y también la neurociencia ha estudiado de manera muy compleja todo lo que tiene que ver con nuestras funciones mentales superiores. ¿Cómo es que la memoria logra que podamos aprender? ¿Qué pasa cuando hay alteraciones en la memoria? ¿Podemos aprender? ¿No lo podemos hacer? ¿Qué pasa con todo lo que tiene que ver con la cognición? Es decir, cómo nosotros procesamos la información que nos llega a través de nuestras percepciones, desde nuestros sentidos. Y también el cómo nosotros vamos conociendo, cómo nosotros vamos dándole un valor a lo que conocemos, cómo son nuestros sentimientos, las emociones, el lenguaje, etcétera. Y los estados de conciencia, que ahí ustedes pueden ver la imagen de una mujer que está como flotando, en donde los estados de conciencia pueden ser estados de conciencia normales, de vigilia, pero también hay estados de conciencia alterados, que pueden ser ya sea por drogas o por alguna alteración. También estudió
y está estudiando lo que tiene que ver con las bases biológicas de las psicopatologías, porque las psicopatologías en sí necesitan una base biológica, porque nosotros nos basamos en síntomas. Y estos síntomas pueden variar en intensidad, pero debemos saber dónde o qué parte esencial del cerebro es la que se activa y se altera para generar diversos tipos de psicopatología. Hasta el día de hoy, no todas las psicopatologías que nosotros conocemos están o tienen una base biológica, aún están en estudio. Por ejemplo, lo que tiene que ver con una de las psicopatologías más importantes que se ha estudiado durante años, que es la esquizofrenia. Hay mucha controversia desde la neurociencia porque se ve que puede ser un gen defectuoso, se ve que puede ser hereditario, se ve que en realidad hay una alteración en la percepción, pero no hay datos que puedan constituir una base tan potente como quizás puede ser la depresión bipolar, la depresión. Entonces, de cierta manera, las psicopatologías necesitan esta base y se han ayudado mucho desde la neurociencia para poder explicar que todos estos fenómenos psicológicos alterados tienen una base biológica. La psicofarmacología. La psicofarmacología tiene que ver con todos los medicamentos que se entregan a los pacientes que presentan alguna alteración psiquiátrica. Por ende, acá vemos que muchos de los medicamentos, si bien permiten, por ejemplo, disminuir la impulsividad, aumentar lo que es la motivación, el ánimo, pero a la vez muchos de estos fármacos generan efectos secundarios y esos efectos secundarios lo que generan son otras alteraciones, ya sea desde el estado de conciencia, la memoria, el aprendizaje. Por lo tanto, se necesita explicar también y tener una base para saber que hay medicamentos que pueden alterar el funcionamiento normal del ser humano, aun cuando pueda, por ejemplo, disminuir algunos síntomas. Acá tenemos un sinfín de disciplinas que han aportado a la neurociencia. Las vamos a ir viendo cada una de ellas para que más o menos sepan de qué se trata. Y por ejemplo vemos la neuroanatomía, que tiene que ver con este estudio de las estructuras del sistema nervioso. La neuroquímica habla de las bases químicas que están dentro de la actividad neuronal. La neuroendocrinología estudia de cierta manera la forma en cómo el cerebro va a regular la actividad de las hormonas, es decir, cómo las hormonas nos alteran, cómo las hormonas hacen que nosotros reaccionemos, por ejemplo, a un determinado estímulo. Las neuropatologías, que tienen que ver con todos los trastornos del sistema nervioso, como es la epilepsia, por ejemplo, la demencia, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, los polineuropatías, por ejemplo, y la neurofarmacología, que va a estudiar cómo los medicamentos o cómo las drogas van a afectar nuestro sistema nervioso, la función, que está muy relacionado con lo que tiene que ver con la psicofarmacología también. Todos los medicamentos son químicos, por ende la química altera la regulación normal del cerebro. También la neurofisiología, por ejemplo, que va a estudiar la función y también la disfunción del sistema nervioso, que está producido por algunas enfermedades específicas del cerebro, ya sea de la médula espinal, de los nervios periféricos, de los músculos, de los órganos de los sentidos, por ejemplo. Si se dan cuenta, abarca una gran cantidad de posibles enfermedades. La neuropsicología es fascinante y estudia todos los efectos que puede tener una lesión específica en el sistema nervioso y que de cierta manera va a alterar lo que tiene que ver con la personalidad, con el comportamiento, con la conducta, con los procesos emocionales, cómo es que afecta esta lesión en las áreas cognitivas. Y la neuropsicología también, de cierta manera, aparte de estudiar esto, ayuda a estimular ciertas áreas del cerebro para que las afecciones que de cierta manera hayan disminuido la capacidad, por ejemplo, cognitiva, puedan a través de la estimulación poder volver a funcionar de una manera relativamente normal en el caso de que se pueda. Tenemos la biopsicología, que analiza el modo en que las actividades psicológicas producen respuestas fisiológicas. Y acá tenemos también la psicología fisiológica, que pareciera que es lo mismo, pero no,
porque la psicología fisiológica lo que hace es analizar los mecanismos fisiológicos, físicos, que van a producir esta actividad psicológica que tiene que ver con las emociones. Sabemos que las emociones son químicas, por ende se activa lo que es el sistema endocrinológico, etc. Entonces, la neurociencia cognitiva, ¿qué va a hacer o de qué se preocupa? Se ocupa del estudio científico de los mecanismos biológicos que son subyacentes a la cognición, es decir, todo el procesamiento de la información, la percepción y la memoria. La psicología comparada es un término que no se conoce mucho, pero que tiene que ver y está relacionado con la psicología experimental y que en el fondo lo que hace es estudiar la conducta humana. Pero ojo con esto, porque la psicología comparada lo que hace es que en un principio se empezó a estudiar con animales por un tema ético. Ahora, luego que se hacen los estudios animales, eso de cierta manera se compara con los comportamientos humanos y los mecanismos que tiene el humano que se parecen en algunos casos a los animales. La genética, que es la parte de la biología, que va a estudiar nuestros genes y todos los mecanismos que van a regular la transmisión de los caracteres hereditarios. Y lo que es la neurobiología del desarrollo nos ha ayudado a comprender lo fascinante del cerebro en términos de, nos explica que hay periodos críticos del desarrollo neuronal. Hay momentos de nuestra vida, que son los primeros años, que necesitamos nutrir a nuestro cerebro de experiencias desde el área, ya sea perceptual, todo lo que yo voy a sentir, también desde el amor, desde el cariño. Y de cierta manera eso va a generar que nuestro cerebro pueda funcionar, pueda crear conocimiento, pueda aprender, y cada una de las zonas del cerebro y cada estructura del cerebro pueda empezar a funcionar de manera normal y de manera óptima. Ahora, sabemos también que si durante estos periodos críticos hay una vulnerabilidad, es decir, hay maltrato físico, psicológico, sexual, hay desnutrición, este niño está viviendo en un ambiente que es muy peligroso para él, el niño va a activar más lo que tiene que ver con todos los mecanismos de estrés, es decir, todo lo que tiene que ver con estar bajo la supervivencia. Por ende, el aprendizaje se disminuye y eso hace que se vuelva vulnerable, y esto va a repercutir a nivel celular, a nivel neuronal. Por ende, el cerebro va a empezar a tener problemas de funcionamiento y retrasos en el desarrollo. Y también estudia lo que es la plasticidad neuronal, la molecular, también nos ayuda a entender cómo son los cambios comportamentales, adaptativos, etcétera. Y lo que tiene que ver con la electrofisiología y la imagenología, que es lo que vamos a ver en un ratito más de estos dos tipos que vamos a ver, estudia los procesos eléctricos de las neuronas y particularmente la actividad del potencial de acción. Y de cierta manera lo que nos va a ayudar es a comprender las funciones neuronales superiores, ayudados por el avance de la tecnología y evidentemente el mejoramiento de los estudios, que esto es muy importante, de la lesión cerebral. Es decir, las diferentes lesiones cerebrales sabemos que de cierta manera alteran funciones. Ahora también sabemos que gracias a la neuroplasticidad, sabemos que si hay áreas que están alteradas o dejan de funcionar, hay otras que lo compensan. Evidentemente, no con la misma funcionalidad o la misma especialización que el área dañada, pero sí evidentemente puede ayudar a compensar y que este ser humano pueda seguir funcionando de manera normal. Y vamos a ver dos de las técnicas de estudio que utiliza la neurociencia. Uno es la resonancia magnética funcional, fMRI, que es una de las técnicas más usadas, que va a consistir en la fusión de una imagen estructural y también de una funcional. ¿Qué hace? Va a medir el flujo de la sangre del cerebro, qué suceso con la actividad cerebral. Y de cierta manera, esta técnica es superior a las demás porque no se inyecta ninguna clase de sustancia, es decir, es
completamente sano. Lo que tiene que ver con la actividad es normal, es en el momento. No necesito activar ni generar de una manera externa para que se pueda funcionar todo lo que tiene que ver o lo que quiero estudiar dentro del cerebro. Su desventaja es demasiado alto. Y el más común y el más conocido es el electroencefalografía, que tiene que ver con una técnica que en el fondo capta la actividad eléctrica y de cierta manera esto no es una neuroimagen. Si ustedes se dan cuenta ahí, es un registro donde nosotros vamos a ver la actividad cerebral, dónde hay mayor actividad cerebral, si yo voy a estimular ciertas áreas, cuál es la que se activa más y cuál es la que está, por ejemplo, más disminuida. Eso ha sido toda nuestra clase, espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por su atención y si desean recibir gratuitamente el manual de esta clase, lo único que tienen que hacer es dejarnos tu correo electrónico en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto te lo enviaré.